Bienvenidos a la presente cápsula que lleva por nombre corriente, voltaje y resistencia. Para comprender mejor la electricidad hemos hecho una analogía respecto de un fluido hidráulico, lo que nos permitirá visualizar la electricidad como un flujo de agua al interior de una tubería. La corriente eléctrica es algo que podemos conocer por su aplicación en la vida diaria, no es algo que podamos ver directamente. Por lo mismo, compararla con un fluido hidráulico es una excelente estrategia para comprender mejor su funcionamiento. De modo que si analizamos vamos a intentar dibujar una gota de agua, se debería comportar de manera muy similar al comportamiento que tuviera un electrón en un espacio cerrado. De esta forma, en la siguiente gráfica, vamos a comparar cómo se movería el flujo hidráulico, de agua en este caso, y cómo se moverían los electrones al interior de un circuito. De la misma forma en que la corriente de agua es el caudal de líquido al interior de una tubería, la corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica a través de un cable conductor. En la presente gráfica tenemos a la derecha la representación de un circuito hidráulico y a la izquierda la representación de un circuito eléctrico. En el circuito hidráulico tenemos un tanque superior, una turbina conducida con una paleta hidráulica, un tanque inferior y una bomba elevadora. ¿Cómo funciona esto? Tenemos el agua que está almacenada en el tanque con una cierta energía potencial producto de la altura a la que se encuentra el tanque. Cuando el agua comienza a escurrir, baja impulsando la rueda motriz de la turbina, siguiendo el agua su recorrido hasta el estanque inferior. Cuando la rueda motriz de la turbina gira, esta se carga de energía, con la cual acciona la bomba, la que succiona el agua y la bombea, la eleva hasta el punto de máxima energía potencial, transformando la energía cinética de la turbina en energía potencial del agua a la altura en la que se encuentra nuevamente. En el caso del circuito eléctrico, tenemos una fuente de voltaje que podría ser reemplazada por una batería incluso, tenemos un cable conductor y tenemos una bombilla o una ampolleta. Entonces los electrones comienzan a salir desde el terminal de la batería, hacen el recorrido, llegan al filamento de la ampolleta, que es una resistencia, que lo que hace es simplemente disipar la energía en forma de energía lumínica y calor. Y los electrones siguen su flujo, ya cerrando el circuito nuevamente en la fuente. Entonces, ¿por qué es válida la comparación? Bueno, si comparamos, tenemos que en el sistema hidráulico, para que haya movimiento de agua, se requiere de una presión que la empuje. En el sistema eléctrico, se requiere de un voltaje o diferencia del potencial, que en definitiva proporcione la fuerza para que las cargas se muevan en el sentido del circuito. El voltaje en el sistema eléctrico es el equivalente a la presión en el sistema hidráulico. Así como en el sistema hidráulico, la llave de paso, que podría estar por aquí, ¿cierto?, regula el flujo de agua, en el sistema eléctrico existen unos elementos llamados resistores que limitan el flujo de la corriente eléctrica. En el sistema hidráulico encontraremos elementos como la presión del flujo, el agua y la llave que restringe el paso, y en el circuito eléctrico encontraremos el voltaje, la corriente y la resistencia. La interacción de todos estos elementos finalmente definirán el actuar del circuito. Mientras que en el circuito hidráulico, al aumentar la presión a través de una misma cañería, aumenta el caudal del agua, en el circuito eléctrico, el aumentar el voltaje ante una misma resistencia, aumenta el flujo de corriente eléctrica. Con esto podemos deducir la relación que existe entre voltaje, corriente y resistencia, que es conocida como la ley de Ohm, la que establece que la corriente eléctrica resulta de la división del voltaje entre la resistencia. Es importante distinguir dos casos extremos. Cuando la resistencia tiene un valor muy grande, la corriente resultante tiende a cero, lo cual conocemos como un circuito abierto. Esto podríamos dibujarlo como, tenemos un conductor, ¿cierto? Y aquí tendríamos un circuito abierto. Entonces, cuando la resistencia tiene un valor muy grande, en este caso, como el circuito está abierto, la resistencia tiende a infinito. La circulación de la corriente se torna muy difícil, por lo cual decimos que en este caso la corriente tiende a cero. No hay circulación de corriente. ¿Y por qué dijimos que se torna muy difícil y no la descartamos de plano? Porque si esta distancia
fuera una distancia razonable, qué sé yo, un par de milímetros, 2 o 3 milímetros, y nosotros eleváramos el potencial por, qué sé yo, 20.000, 40.000 volts, puede que la corriente en su movimiento haga un salto y logre atravesar al otro lado del conductor, generando el cierre del circuito y permitiendo la circulación de la corriente. Esto pasa, por ejemplo, en las bobinas de los automóviles. Por el contrario, cuando la resistencia tiende a cero, la corriente llega a un valor muy alto, situación que conocemos como cortocircuito. Esto último puede provocar la destrucción de los elementos del circuito, y esto sucede porque si tenemos un cable conductor, en este cable la resistencia tiende a cero. Por lo tanto, la intensidad debería tender a infinito. Pero ¿qué sucede? Que este infinito finalmente está limitado por la diferencia del potencial que ponga la batería en el circuito. Por tanto, si yo tomase un circuito y dibujara, qué sé yo, una resistencia, una bobina, ¿cierto? Sigo con mi circuito, cierro en la fuente. Sucede que es altamente probable que el efecto del cortocircuito, en este caso, se vería reflejado, por ejemplo, si desde aquí hasta acá se pusiera un alambre conductor. Por lo que la corriente va a venir por acá, va a dividirse en esta rama y en esta otra rama, pero por este lado no va a circular, porque la corriente es floja. Siempre va a tomar el camino que tenga menor resistencia. Por lo tanto, está dejando este componente fuera del circuito y por lo tanto podría haber una afectación de algún componente que incluso lo llevara a destruirse. Es bueno analizar esta problemática desde la mirada del voltaje, que no es otra cosa que la energía potencial de las cargas eléctricas. Si hacemos un ejemplo similar al anterior y en este caso utilizamos una torre de agua, de estas que se encuentran comúnmente en las playas, asentamientos costeros, parcelas, qué sé yo, en la cual el agua se pone a una cierta altura, con lo cual gana cierta energía potencial y alimenta X circuitos. Y conectamos en ella una cañería que haga descender el agua de la siguiente forma. Entonces tenemos nuestra torre de agua y dibujamos una cañería en este sector. Bueno, ahí quedó bastante parecida a la cañería. Y ponemos una línea donde vamos a recuperar el agua. Además dibujamos, qué sé yo, una turbina en este sector para que se produzca algún trabajo en la bajada del agua o en el camino del agua. ¿Qué nos encontramos? Bueno, el trabajo que haría esto sería similar al que en los ejemplos anteriores habíamos puesto, por ejemplo, una resistencia o un inductor. Entonces, tenemos que en la torre hay una cantidad de agua con una masa X. El agua va a bajar desde este sector disipando toda su energía potencial, que para efectos gravitatorios no es más que la masa por la gravedad por la altura. Por eso tiene tanta importancia la altura, porque es la que finalmente nos va a dar la energía potencial para que este circuito funcione. Cuando comiencen a bajar las gotas de agua por acá, ¿qué es lo que van a hacer? Van a empezar a disipar su energía potencial, van a pasar por esta turbina, la van a hacer girar y con ese movimiento se va a poder accionar otras cosas, producto de que la energía potencial se disipó toda en energía cinética y finalmente las gotas de agua o el flujo o la corriente de agua llegó hasta el punto inferior en donde de alguna forma pudiera volver al punto superior para completar el circuito. Esta forma perfectamente podría ser utilizando la misma energía generada por la turbina para alimentar, qué sé yo, una bomba que pudiera hacer retornar el agua y cargarla nuevamente de energía potencial. Si para complementar el ejemplo anterior conectamos, qué sé yo, una batería en este circuito para hacer la analogía eléctrica y ponemos, qué sé yo, un conductor, una resistencia también para que tenga un trabajo similar al que tuvo en este caso la turbina, y cerramos el circuito acá con nuestra batería, siendo la pata larga el terminal positivo y la pata corta el terminal negativo. ¿Qué sucede? Que luego, para subir los electrones de agua, elevamos el potencial de la batería.
Esta empuja eléctricamente los electrones hacia la parte superior de la torre, cargando el sistema nuevamente con energía potencial. Cuando los electrones recorren hacia abajo, producto de la diferencia del potencial, pueden pasar por ciertos componentes como resistencia, bobina, ampolletas, haciendo trabajos en el camino. Lo importante a tener en cuenta es que este movimiento es el flujo de electrones. En el ejemplo anterior tenemos el flujo de electrones hacia acá. Y tenemos al flujo positivo convencional de la corriente hacia arriba. O sea, nuestra intensidad es positiva en el sentido convencional de la convención cuando fluye en el sentido de los iones positivos. Por tanto, en este ejemplo, si esto fuera un circuito, acá tendríamos nuestra I convencional. Finalmente, esto es lo que hacemos cuando montamos un circuito en el que tenemos una batería que impulsa ciertas cargas en forma de corriente eléctrica, que atraviesan un cierto componente realizando un trabajo o caída de tensión y cerrando finalmente el circuito. Cuando hablamos de corriente es fácil representarlo si tenemos un conductor. Sabemos que en su interior hay electrones, entre comillas, sueltos, habíamos dicho en el ejemplo anterior. Sabemos que si ponemos cargas de igual signo, estas cargas se repelen, y si son de distintos signos, estas cargas se atraen. Entonces, si invertimos el sentido del ejemplo anterior y dibujamos un circuito tremendamente básico, tenemos acá que nuestra diferencia del potencial positiva, ¿cierto?, induce en el circuito una corriente eléctrica de sentido convencional que para todos los efectos de ahora en adelante va a ser la corriente eléctrica, sabiendo que en este sentido va el sentido del flujo de electrones o de la caída de tensión que se producirá en cualquier componente.